El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando de un tema importante, que es la economía, la industria musical en Bolivia. O dicho de otra manera, vamos a estar abordando cuál es la característica que tiene la música y la importancia en la economía boliviana. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy con el momento económico financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es dar a conocer una noticia que es de relevancia. Y el Banco Central de Bolivia ha reportado las estadísticas de reservas internacionales a agosto del 2023, en la cual básicamente refleja de que están arriba de 2.100 millones de dólares y que están trabajando por mantener las reservas en niveles aceptables. Ahí es importante mencionar de que el Fondo Monetario Internacional tiene un estadístico, una métrica en el cual permite básicamente clasificar a las economías en relación si el nivel de reservas internacionales es adecuado o óptimo. Por ejemplo, si la cantidad de reservas internacionales, divisas, son óptimas, el indicador está alrededor de 1. Bolivia tiene 0.29, ¿no? Que es equivalente a decir que Bolivia tiene el 29% de las reservas que debería tener. Y en este indicador, Bolivia ocupa el tercer peor lugar. El peor lugar es, el segundo peor lugar, corregimos. El peor lugar es Venezuela, después de Venezuela viene Bolivia y después de Bolivia viene Argentina. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de reservas, la cantidad de divisas en Bolivia está en una situación más deteriorada inclusive que la Argentina. Las economías que tienen mayor cantidad de reservas o divisas, podemos situar en primer lugar a Perú, en segundo lugar a Paraguay y en tercer lugar a Brasil. Esta fue nuestra principal noticia económica. En tal sentido, vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre un tema que es la música para el desarrollo sostenible, el caso de Bolivia. En tal sentido, tenemos como nuestro invitado especial al doctor Bernardo Fernández. Doctor, ¿cómo está usted? Un gusto en saludarlo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. Un gusto pues estar acá contigo. Un saludo a todos a todos los que participan de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Antes de comenzar con nuestra entrevista, queremos explicarles brevemente el perfil de nuestro invitado especial, quien posee un doctorado en economía por la Universidad de Glasgow, Reino Unido, y de igual manera tiene una maestría en economía financiera internacional de la Universidad Strathclyde en Glasgow, Reino Unido, y es licenciado en economía por la Universidad Católica Boliviana. Dentro de su experiencia laboral, fue subgerente de operaciones del mercado abierto del Banco Central. De igual manera, fue Research y Teaching Fellow de la Universidad de Glasgow, profesor adjunto de la Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana, asesor de la Bolsa Boliviana de Valores y actualmente es jefe de programas y proyectos en la Embajada Británica en Bolivia. Como es un propósito del programa de Economía y Negocios, en esta oportunidad
vamos a estar, nuestra entrevista va a estar basada en una publicación académica, ¿no? Uno de los propósitos básicamente de este programa es dar a conocer y difundir la investigación, más aún la que se realiza en nuestro país. Por ello, estamos con el autor de dicha publicación que vamos a estar hoy comentando. Queremos preguntarle a nuestro invitado, doctor Bernardo, ¿en qué consistió su estudio sobre la música para el desarrollo sostenible, el caso de Bolivia? Sí, muchas gracias. Bueno, lo que ocurre es que yo, además de, bueno, de haberme dedicado a la economía, también me he dedicado mucho a la música. Entonces, yo he estado muy involucrado con, bueno, obviamente desde el punto de vista del rock pop, ese es, digamos, mi punto de vista, y he estado siempre involucrado con ese sector, y esto me llena de mucho orgullo, pero también he podido percibir pues la problemática del sector, ¿no? Entonces me parecía que era interesante investigar este sector con más detalle, y para ello, bueno, opté por bueno, hacer uso de de la poca información estadística que hay disponible sobre este tema. Entonces, bueno, he podido un poco mirar las encuestas continuas de empleo del INE, donde he podido identificar algunas actividades, algunas labores que están directamente asociadas con la música. Entonces, al poder tener eso como parte de la muestra, entonces me permitía hacer comparaciones entre aquellos profesionales que están en el sector musical, llámese compositores, maestros de música, manufactureros de instrumentos musicales, cantantes, todos, inclusive ingenieros de sonido y demás, versus una muestra completa, ¿no? de la encuesta, para poder hacer algunas comparaciones en términos de su calidad de vida, de su situación social, socioeconómica y demás, ¿no? Además de eso, bueno, también he echado mano de alguna información estadística acerca de, digamos, la penetración de la industria musical boliviana en el campo, en el campo digital, por ejemplo, ¿no? Y la creación de nueva música. Entonces, he rescatado información de todas estas, digamos, alternativas. No siempre la información ha estado actualizada, pero bueno, algo me ha permitido hacer, y es eso lo que yo muestro en este documento, Alejandro. Sin duda alguna, una temática bastante relevante. Si abordamos, por ejemplo, desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de considerar la música en lo que es el desarrollo humano? Y sobre todo, ¿no? La motivación, bueno, ya nos ha dado un antecedente para realizar un estudio de la música en la economía boliviana. De hecho, usted como doctor en economía, ¿existe alguna disciplina, no sé, por ejemplo, la economía musical? Sí, sí, hay, de pronto no acá en Bolivia, pero en Reino Unido y en Estados Unidos hay algunos economistas y sociólogos y antropólogos que están totalmente dedicados a estudios musicales, ¿no? Y tienen institutos y trabajan mucho sobre la música. Y como bien dices, yo creo que la música tiene una relevancia muy importante, muy significativa en el desarrollo humano. Y yo esto lo he dividido en tres grandes pilares, digamos así. Primero que nada, hay un desarrollo que está íntimamente ligado con el crecimiento y con el desarrollo del ser humano. Está demostrado, y bueno, yo presento una literatura bastante amplia al respecto, de que la música ha permitido y sigue permitiendo, por ejemplo, el desarrollo cognitivo de los niños, de los jóvenes, ¿no? A partir del uso de la música se puede aprender matemáticas, lógica y muchas otras cosas más, porque justamente la música tiene muchos de estos elementos, pero también a partir de la música o con la música se ha podido también iniciar tratamientos alternativos para pues, enfermedades, ¿no? La música es terapéutica y tiene muchísimas propiedades en ese sentido. Por otro lado, también la música es sumamente importante en el ámbito del desarrollo social de una nación, del territorio, de una región, eh, por dos principales razones. Uno, porque la música es fundamental en la comunicación para el desarrollo. Cuando se realizan planes, estrategias y campañas, por ejemplo, de vacunación, campañas de salud, u otras,
el uso de la música es fundamental para llamar la atención, para generar reproducción de mensajes y demás, ¿no? Está muy involucrada. Realmente logra amplificar los mensajes que se quieren hacer llegar a la población para modificar el comportamiento humano, ¿no? Y en ese mismo ámbito, la música también tiene muchas propiedades positivas para, por ejemplo, fines de cohesión social, ¿no? Y esto es bien importante en Bolivia, creo yo. La música tiene esa habilidad de unir a los bolivianos, a cambas y collas, a chapacos y cochalas, es decir, la música es un punto, un común denominador entre nosotros. Podemos pelearnos de política, podemos pelearnos hasta de fútbol, pero difícilmente nos vamos a pelear en la música, ¿no? Eso generalmente es un elemento de unificación de los bolivianos y lo propio en otros países, ¿no? Y finalmente el otro pilar, el tercer pilar, y es en el que este documento en particular que menciona se detiene, es la dimensión económica, es decir, la música tiene realmente la potencia también de desarrollar y de generar muchísimas encadenamientos eh, con otras industrias, básicamente con todo el, con las industrias creativas, con la economía naranja, la música es un elemento fundamental en todas estas industrias. Eh, que pues podría tener una relevancia muy alta en el producto boliviano, en la capacidad de, ¿no?, la generación de ingresos y en la generación de empleo, ¿no? Entonces, un poco me he detenido en este último tema, podemos seguir conversando, ¿no? Excelente, muy bien, interesante los tres pilares del cual podemos abordar la importancia de la música. Yendo a esta última dimensión que usted menciona, que es la parte económica. ¿Existe algún dato o existen estimaciones de cuánto puede representar, por ejemplo, la industria musical dentro de lo que es la economía mundial, la economía global? Sí, hay algunas estimaciones, afortunadamente, obviamente son a nivel global. Eh, Hablando específicamente y exclusivamente de aquellos que están involucrados en la actividad musical, es decir, compositores, intérpretes, cantantes, y, digamos, la producción musical que implica estudios, ¿no? Entonces, digamos, siendo así bastante estrictos con la definición, eh, se estima que un 0,34% del producto mundial eh, es lo que genera esta industria musical, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 300.000 millones de dólares por año, con más de, más de 14 millones de personas que están directamente involucradas en este sector a nivel mundial. Pero, como yo decía, la música es tan importante y está encadenada de una manera tan fuerte con otras industrias, ¿no?, a nivel horizontal y vertical, por ejemplo, con la escultura, con la pintura, con el turismo, con hoteles y restaurantes, ¿no?, que utilizan la música, ¿no?, con la cinematografía, además también con la industria de los instrumentos musicales y con la industria del sonido, ¿no?, de la construcción de equipos de sonido. Ya viendo eso mucho más grande, ¿no?, por ejemplo, la economía naranja, ¿no?, incluyendo videojuegos que también utilizan mucha música, ya estamos hablando de un sector que representaría el 4% del, del Producto Mundial. Estamos hablando de ya 4,3 trillones de dólares, ¿no?, respecto del Interesante dato. Si hablamos de lo que es ya la economía boliviana, ¿no es cierto? ¿Cuál es la representación o qué características tiene la industria musical en Bolivia? Bueno, sí, eso ha sido el gran desafío mío, tratar de caracterizar a esta industria, y lo he dividido en dos partes. El primero he querido como que caracterizar al profesional de la música boliviano, ¿no?, al profesional boliviano de la música. ¿Y por qué le pongo esa denominación? Porque estoy hablando de aquellas personas que son compositoras, que son intérpretes, que son cantantes, pero también a los gestores musicales, personas que hacen gestión, a los ingenieros de sonido y otras labores, ¿no? Es decir, afortunadamente todas estas ocupaciones están, digamos, tipificadas dentro de la encuesta continua de empleo. Es decir, todas estas existen, entonces las personas pueden eh, autodeclararse como tal, es decir, compositor, yo soy tal, yo soy cual, ¿no? Y así, como
cientos y miles de otras actividades o ocupaciones, ¿no? Entonces, hablando un poco de ese profesional de la música boliviano, han salido cosas muy interesantes cuando empecé a hacer la comparación entre ese profesional de la música y comparado, digamos, con la muestra completa. Para empezar, eh, el profesional de la música, estamos hablando en general, casi 70% de ejecutantes de música. Lamentablemente, muy pocos se autodenominan o declaran ser compositores, apenas un 1% de la muestra declaran ser compositores, lo cual me llama la atención. Me parece que está asociado también a una industria musical que todavía está en una fase de maduración, donde todavía estamos de pronto copiando música de otros lugares, ¿no? Estamos haciendo mucho cover, como le llamamos, actividad, y digamos, la frecuencia con la que se componen nuevos temas es relativamente baja, ¿no? Pero bueno, hay otros indicadores de lo mismo más adelante. Por otro lado, también he podido identificar que los niveles de desempleo de estos profesionales de la música es menor al de la muestra, digamos, cotidiana. ¿Por qué? Porque, para empezar, una de las cosas que ocurre con el profesional de la música boliviana es que un gran porcentaje de ellos tienen segunda ocupación, segunda actividad, ¿no? Entonces son músicos, son gestores de música, pero además tienen otra actividad adicional que complementa su ingreso y que les permite migrar rápidamente esa otra actividad para mantenerse empleados, ¿no? Y tener un ingreso económico. Entonces, por eso es que reportan más bajos niveles de desempleo. Otro tema que es interesante y que muestra también sus vulnerabilidades, el profesional de la música tiene, por ejemplo, mucho menor acceso al seguro social, ¿no? Mientras el 42% de la muestra boliviana reporta tener acceso al seguro social, apenas un 20% de los profesionales de la música lo hace, bien bajo, ¿no? Y otro tema que es interesante es que el promedio de horas trabajadas de los profesionales de la música es muchísimo menor al promedio boliviano, apenas 22 horas por semana, comparado con las 36 horas de la música. Y cuando la música es segunda ocupación, apenas 8 horas pueden trabajar, ¿no? Es decir, muy poquitas horas. Entonces, obviamente, implica que sus oportunidades de trabajar de una manera continua y que se vuelva su preocupación son bajas, y los incentivos para llevar a la música, relegarla a segunda o a tercera ocupación, hasta hobby, son lamentablemente altas también, ¿no? Especialmente cuando hay fuertes caídas en la actividad en esta industria, como por ejemplo durante la pandemia. Pero último tema que quería mencionar es que los profesionales de la música en promedio también reportaban tener un ingreso medio mensual inferior al de la muestra total, más menos, para cuando la música es su actividad principal. Pero cuando la música es su actividad secundaria, reportan tener un ingreso mucho mayor al cotidiano. Es bien interesante porque apenas hacían 8 horas promedio, pero ganan mucho más mensualmente, ¿no? Lo que me llevaba a inferir que obviamente cuando logran tener una presentación musical como segunda actividad, hay talento, logran hacer una presentación, ganan bien, pero de estas presentaciones, una al mes, ¿no? unas pocas presentaciones en un año, por eso es que no pueden convertirla en su primera actividad. Entonces, cuando lo logran, ganan bastante bien comparado con la muestra total, pero las oportunidades de hacer esto con mayor frecuencia son bajas, ¿no? El mercado es limitado. Así que todo eso es más o menos lo que he logrado identificar. Entonces, como resultado global de todo esto que comento, Alejandro, yo reconozco que el profesional de la música es una persona resiliente en el sentido general, una persona que puede responder y puede reaccionar ante los embates de la economía en un sector que es relativamente vulnerable, ¿no? La falta de acceso al seguro social, eh, digamos, estos ingresos inferiores al promedio y demás, que son temas muy, muy fuertes, pero hay resiliencia, pueden reponerse a esto, pero ¿a costa de qué? De sacrificar muchísimo, digamos, la parte de la calidad y el talento. Es decir,
sacrifican o relegan la posibilidad de componer canciones propias, relegan la práctica del instrumento para maestría del instrumento. Entonces, obviamente, estas cosas son difíciles de percibir, pero al final nos encontramos con un sector que le cuesta, digamos, alcanzar niveles superiores de calidad que nos pongan pues al nivel de otros países, ¿no? Entonces, estoy hablando en promedio, obviamente, sí, siempre vamos a tener virtuosos de la guitarra y virtuosos de muchos instrumentos en Bolivia, pero no tenemos densidad, digamos, de estos grandes maestros, ¿no? Son contados, por decirlo así. Así que creo que eso es lo que podría yo resumir. Eh, Como podrás entender también, no existen estadísticas específicas de la industria musical, así como todo para Bolivia, sino que la industria musical está inserta dentro de esta cuenta nacional que es otros servicios, ¿no? Otros servicios, y ahí está la enseñanza de la música, ahí está la provisión de servicios de entretenimiento, ahí adentro está ese sector o ese otros sectores que se llaman las cuentas nacionales, que representa alrededor de un 6 o 7% del PIB. De ese 6 o 7% del PIB, bueno, hay una fracción que es exclusivamente la música, pero es difícil distinguirla, ¿no? Eh, Eso es lo que tengo para comentarte en este momento sobre, digamos, Sí, la una tarea importante sería cómo poder cruzar o averiguar, ¿no? Cuál es la participación específica, digamos, que tiene la industria musical en Bolivia, pero bueno, está dentro de otros servicios, como usted lo mencionó. Eh, Dentro de su trabajo, usted menciona que existe, bueno, es la pregunta en realidad es si en Bolivia existen instituciones, existen políticas que ayudan a promover el tema musical. ¿Cómo estamos en nuestro país en relación a políticas e instituciones en favor de la música? creo que ese es uno de los temas que más débiles se encuentran en este momento. ¿Ya? Eso es un poco el diagnóstico que yo obtengo a partir de los datos y a partir de la información que he recabado. Una institución que es muy importante dentro del ámbito musical y la producción musical, ¿no? La creación de nuevas obras musicales, son las sociedades de gestión colectiva, las SGCs. Eh, en, en un mundo ideal deberían existir al menos 3 de estas sociedades de gestión colectiva. Una para los compositores, otra para los intérpretes de la música y otra para las casas de producción musical. Tal que cada una de estas 3 se encargue de básicamente hacer el proceso de recolección, liquidación y compensación de los derechos de autor y anexos o derechos adicionales. Los derechos de autor, justamente para quien compone una canción, ¿no? Esta SGC debería ser la que reciba, recolecte el dinero eh, que se obtiene a partir de la reproducción de una obra, ¿no? Si una radio pone una canción, no sé, de una banda azul azul, digamos, la radio tiene que pagar esos derechos y una fracción, la fracción más importante, debería ir al autor de la obra. Otra fracción más pequeña debería ir a quien interpretó la canción de la obra original y otra fracción pequeña a la productora musical donde se grabó esa canción, se hizo la grabación y producción de esa canción. Y así se deberían de ir dividiendo, liquidando y compensando los derechos de autor y conexos, ¿no? Este tema obviamente está en una situación muy precaria en Bolivia. Eh, la única SNC que funciona es Sobodaicom y hace ya mucho tiempo que no reporta resultados, no se conoce cómo está funcionando y hay muchas quejas. Hay una SGC de los intérpretes de música, perdón, que se llama Abayem, pero está en un estado totalmente abandonado. Y la de las entidades productoras musicales se llama Asoboprofom, lo propio, está a un paso de desaparecer, porque igual las casas de producción musical en Bolivia, las grandes que habían antes del pasado, como Eriva, Lauro, Discolandia, bueno, Discolandia es la única que queda, de hecho, pues a falta de miembros, está a un paso de desaparecer, ¿no? Entonces, no hay entidades especializadas que se encarguen de hacer valer y además generar, monetizar los derechos de autor y conexo de los autores bolivianos. Y además que es una labor que tiene que también estar relacionada con el resto del mundo.
si una canción de Shakira se pone en una radio acá, se escucha acá, también hay que pagarle a Shakira, ¿no? Pero si una canción de los Carcas se escucha en Colombia, ellos tienen que pagarle a los Carcas, ¿no? Y bueno, este flujo de ida y de venida se tiene que, digamos, se tiene que monitorear y se tiene que hacerle seguimiento, pues se necesitan recursos para eso, se necesitan convenios con otros países en el marco de una gobernanza internacional, y ahí es donde estamos pues con muchas falencias, ¿no? Además de eso, obviamente hay un Ministerio de Culturas, hay un Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, hay entidades, perdón, unidades dentro de las gobernaciones y las alcaldías que también deberían estar promoviendo la actividad musical, y lo hacen, pero lo hacen de una manera dispersa, de una manera no continua, ¿no? A veces hay un festival y luego ya no hay. Muchas veces se politizan, ¿no? Si uno toca para una gobernación, pues después ya no tiene pisada en la alcaldía o viceversa. Y definitivamente no son parte de una lógica nacional y parte de un plan, ¿no? Entonces, el músico que queda o la actividad musical queda, pues, un poco abandonada por la política pública cuando tiene un potencial tremendo, ¿no? Su capacidad de generar todas estas ganancias para la sociedad que ya he descrito son muy grandes, y esto no lo hemos aprovechado hasta la fecha. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. El tiempo nos ha quedado realmente demasiado corto. Teníamos más preguntas para realizarle, pero no queremos despedirnos sin duda alguna ha sido un trabajo muy novedoso. No queremos despedirnos sin antes usted nos pueda mencionar cuáles son las conclusiones, reflexiones finales de su trabajo. Ahora nos mencionó hace un rato, ¿no?, algunas políticas que se pueden desarrollar para promover la industria musical de una manera sostenible. Sí, muchas gracias. Y con esto termino. Sí, lo que yo propongo en el documento, e invito a todas las personas a que lo lean, ¿no? Simplemente busquen música para el desarrollo sostenible, el caso de Bolivia, y van a encontrar el documento. Eh, lo que yo propongo es un plan nacional de música para el desarrollo de Bolivia, que tiene 6 grandes pilares, ¿no? El primero es fortalecimiento institucional, fortalecer a estas sociedades de gestión colectiva, fortalecer las otras unidades de los gobiernos nacionales y subnacionales para darle un soporte más robusto a esta industria. Otro pilar es fortalecer la presencia de la música en la enseñanza, es decir, en la escuela primaria. La música tiene que ser encarada de otra manera, de una manera mucho más activa, mucho más flexible. Tiene que generar además vínculos con otras partes de Bolivia. Entonces, para que haya cohesión social hay que empezar en el colegio. El tercer pilar es promoción y desarrollo de la música nacional. Entonces, tiene que haber políticas muy explícitas de cómo promover la música nacional. Tiene que haber las radios, la tele, todas tienen que tener espacios muy claros donde se tiene que promover esta música. El otro pilar es la infraestructura y espacios de difusión. Necesitamos espacios físicos y virtuales para la música boliviana. Después, el penúltimo pilar es bienestar de la profesión de la música, implica acceso a seguro de salud, acceso a seguridad social, generar esquemas alternativos para que sean parte del fondo de pensiones, porque es una actividad que tiene pues otra frecuencia en la generación de ingresos y otros mecanismos. Y finalmente, esta industria no tiene que tampoco perder de vista temas de inclusión, equidad y responsabilidad ambiental, ¿no? Entonces, ese es el plan que yo planteo, valga la redundancia, y que, bueno, lo pueden mirar en detalle en el documento. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, y queremos aprovechar también la oportunidad para invitarlo en una siguiente oportunidad, en un futuro cercano, a conversar sobre en temas de economía. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo, pues. Muchísimas gracias. Esta fue nuestra entrevista principal. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre la importancia de la industria musical, el sector de la música
no solamente para la economía boliviana, sino también para la economía mundial. Si hablamos en términos a nivel internacional, la industria musical representa el 0.34%, menos de medio por ciento, de la actividad económica mundial, o dicho de otra manera, del PIB mundial. Eso en términos de dólares, por ejemplo, son alrededor de más de 300.000 millones de dólares que mueve la industria musical en el mundo. Hablamos más de 14 millones de personas empleadas en la industria musical. Para el caso de Bolivia es un poco complicado poder cuantificar cuál es la representación de la economía musical, ¿no? Sin embargo, existe una caracterización. Fundamentalmente el 70% de los ingresos en la industria musical está por músicos, fundamentalmente. Una de las grandes limitaciones que existe en nuestro país es el tema de el respeto por los derechos de autoría o derechos de propiedad. Fundamentalmente no existe un apoyo y fomento a lo que es la música nacional, y de igual manera existen al menos algunas estrategias que se podrían utilizar para fomentar la industria musical en Bolivia. El primero de ello es fortalecer nuestras instituciones que den soporte y apoyo a la música en Bolivia. Número dos, profundizar el tema de la enseñanza, por ejemplo, en los colegios y escuelas, promocionar básicamente lo que es el desarrollo de la música nacional, ¿no? Y sobre todo que existan espacios físicos y virtuales para poder promocionar y difundir la música de una manera responsable. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones. En tal sentido, los invitamos a que nos acompañen por el programa de Economía y Negocios los sábados a las 8 de la noche y el reprise del domingo en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.